Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo están ustedes? Les damos la bienvenida a un episodio más del podcast de Adoremos. No hay que ir a esos lugares que tú estás diciendo que adoptar porque vas a abrir una puerta. Tampoco podemos vivir en una burbuja como para limitarnos a los que creen nada más esto. La iglesia puede tomar una postura muchísimo más empática, pues consciente ante la muerte. Tratando de no creer la magia, le das el peso a la magia. ¿Cómo estamos, Josué? Bien, feliz de tenerte de regreso. Sí, Sí, andaba te de gira. extrañábamos. Mayus, ¿cómo estás? Bien, muy a gusto. No Aquí andaba contigo. muerta, andaba de parranda. Estaba muerta de parranda Por todo el mundo. por las Europas. Nos deben nuestra pierna de jamón serrano, Sí. pero bueno. Ya la comeremos. ¿Cómo estás, Palomí? Pues bien, estamos en esta época del año que a mí me cuesta trabajo y Claro. y bueno, pues yo creo que a tiempo todavía para poder hablar un poquito acerca de este tema de Día de Muertos, de todas estas tradiciones que tenemos como mexicanos. Y además, bueno, desde el punto de vista católico, ¿qué dice la iglesia? Todo esto. Y bueno, en lo personal, pues esta vez me pega mucho porque como ya todos saben, o la mayoría saben, pues mi papá tiene 4 años de fallecido, falleció por COVID. Y este año, hace escaso un mes, Cumplió 4 años. Ajá, mi papá cumplió 4 años y este mes, cumplió un mes la Molly que me la atropellaron, Ay, mi perrito pequeño Yo un mes. chihuahua, ajá. Wow. Entonces ha sido como una temporada bastante triste y pues con esta parte de vivir un duelo y vivir en México. Exacto. Y todo esto Ser católica. de ser católico y creer que Cristo venció a la muerte, ¿no? Y estas, no conflictos, sino más bien como puntos de vista, ¿no? Claro. Que como se interponen. Entonces me gustaría que platicáramos acerca de eso. ¿Qué les El parece? Día de hoy? Muertos. Me encanta. Oye, y en este tiempo, ¿tu papá en qué fecha o en qué mes falleció? Falleció 5 de noviembre. 5, o sea, fue en la época, ¿no? Sí, fue justito Y, Día de ajá, Muertos. o sea, en esta circunstancia. De hecho, Él hace murió. 4 años Ajá. estábamos justo en Día de Muertos y mi papá entró al hospital. Claro. ¿no? Entonces, Contagiado de COVID. Contagiado de COVID, ajá. Todos pasamos por el COVID en mi casa, yo, mi mamá y mi papá. ¿Fue como en la primera ola, la segunda ola Fue de la COVID? primera. Sí, o porque sea, empezó en Fue hace marzo. 4 años, Ajá, fue en marzo del 2020. 2020 y mi papá falleció en noviembre de 2020. Como que todavía no había nada de esto de las vacunas y pues mi papá tenía una condición de salud, pues no era mala, pero por ejemplo tenía hipertensión y estas cosas que decían que afectaban mucho para el COVID y la pasamos muy mal los 3. Y mi papá, que fue el último, que fue el primero que recibió tratamiento, porque él antes de enfermarse ya estaba en tratamiento con neumólogo y todo, fue el que más le afectó y terminó hospitalizado y a los 8 días pues falleció. Y luego una cosa terrible que se vivió durante el COVID fue que cuando había este tipo de circunstancias donde perdíamos un familiar, no había el proceso de un velorio, de reunirse a rezar. O sea, era Sí, de hecho, en seco. no, y además, o sea, por ejemplo, a nosotros cuando nos entregaron a mi papá, solo nos dejaron ver, o sea, identificar el cuerpo literal. Estábamos detrás de un cristal, abrieron la bolsa, así escasos, no sé, 20 centímetros. Identificamos a mi papá. Mi papá... ¿Tú fuiste la que entraste a identificarlo? Ajá. ¿Tú sola o con tu mamá? Con mi mamá. Okay. Pero él, o sea, yo sé que era él, pero no era él. Claro. O sea, era, totalmente otra persona, ¿no? O sea, sus facciones, está delgadísimo. Mi papá siempre fue como un poquito gordito y así. Es de familia. ¿Cuánto tiempo estuvo hospitalizado? 8 días. 8 días. ¿Y en esos 8 días obviamente no tuvieron contacto con él? No. Tuvimos 3 llamadas por Zoom. videollamada. Ajá.
porque las doctoras prestaban sus teléfonos para que hicieran las llamadas, porque en realidad, o sea, por medio del IMSS, que mi papá estuvo hospitalizado en IMSS, no dejaban absolutamente nada. Nosotros podíamos enviarles una carta cada tercer día. Y ellos, pues, por estas cuestiones de el cero contacto y todo eso, no podían tener sus propios celulares. Entonces las doctoras que los atendían prestaban sus celulares precisamente para que ellos pudieran tener comunicación con nosotros. Entonces nosotros solo vimos a mi papá 3 veces. Bueno, fue una llamada y 2 por Zoom. Y de hecho él me pedía que lo sacara, o sea, él me decía, no, pues yo me quiero dar de alta voluntaria y todo eso, pero justo era en donde estaba más fuerte. Claro, y no teníamos COVID. Información. Y además, o sea, por ejemplo, si tú querías sacar a tu familiar, necesitabas tener otro hospital que te recibiera a tu familiar, o sea, no lo podías sacar y llevártelo a tu casa. Claro, ¿tú tuviste oportunidad de despedirte de él? No. No, porque nosotros todavía le decíamos... un día, yo me acuerdo mucho que fue 28 de octubre, que fue el día de San Juditas. Al día siguiente, el 29, fuimos a rezarle, a pedirle por mi papá. Y después lo vimos el día, creo que fue el día 4, antes de que falleciera, porque... Y le dije, no, pues los doctores dicen que estás mejorando, que a lo mejor te podemos sacar. Y al siguiente día no, me hablaron y ni siquiera te dicen por teléfono. O sea, te hablan y te piden papeles para que vayas, ¿no? Entonces ya fui, yo me presenté y ya me dijeron, no, pues es que yo no te puedo decir nada, tienes que pasar con el doctor. Entonces ya me pasaron con el doctor y el doctor me dijo, tu papá falleció hoy a las 3 de la tarde por un paro respiratorio y porque además mi papá nunca, o sea, a mí desde mucho antes del COVID, antes de que existiera, mi papá siempre me había dicho que él no quería recibir intubación. O sea, que él no quería. Su idea nunca fue intubarse. Y durante el COVID lo que hacían precisamente era intubar a los enfermos para poderles hacer que el oxígeno les llegara a sus pulmones. Sí, soporte vital. Y mi papá cuando entró al hospital, él me dijo, sí lo voy a aceptar, pero cuando estuvo adentro no lo aceptó. Entonces, pues ahí fue donde pues sus pulmones decidieron ya no trabajar. Okay. Y te digo, la parte difícil también fue cuando nos los entregaron, porque como te digo, nos los entregaron en la bolsa, así lo abrieron, sí es, ok, lo entregaron a la funeraria se lo llevó, y nunca más lo volví a ver, o sea, ya después nada más me entregaron la urna con las cenizas, porque pues ni siquiera se le podía hacer... No había velorio, no había nada, ¿no? Por el contrato que mi papá tenía de la funeraria, precisamente, nosotros peleamos para que nos dieran un espacio, por lo menos para hacerle una misa, ¿no? Entonces estaban las cenizas y le hicimos una misa, estuvimos ahí como unas 2 o 3 horas y ya, todos a sus casas, ¿no? No como en un proceso normal en el que pues está el cuerpo presente, claro, y vienen todos los que lo conocieron en la vida y por lo menos sientes el consuelo, el abrazo, sí, la presencia, ¿no? Ahí la verdad fue muy difícil porque pues yo creo que todos teníamos miedo, ¿no? Todos teníamos miedo de enfermarnos, de contagiar a los seres queridos, todo eso. Entonces, pues estuvimos muy solos en el proceso. Claro. Y ahora que lo ves en retrospectiva, ¿tú qué crees que te ayudó a transitar esos momentos, pues, que parecerían ser intransitables? O sea, si lo platicaras o lo ves, dices, no sé cómo viviría yo eso, ¿no? Sí, no, definitivamente es algo que no se le desea a nadie. A nadie. Sobre todo el proceso, ¿no? Porque 8 días antes, mi papá todavía estaba en el mercado caminando, sacando a la Molly de paseo, o sea, 8 días antes, ¿no? Entonces fue un proceso muy rápido. Y yo creo que yo hubiera deseado que él se hubiera ido como él hubiera querido, ¿no? Como que muy recordado, como muy arropado y toda esta parte, ¿no? Pero pienso que también
a él y a nosotras por fuera, a mi mamá y a mí, lo que nos sostuvo fue nuestra fe, definitivamente. O sea, definitivamente, tener los pies fincados en una fe fue lo que nos ayudó a salir adelante. Claro. Porque de otra forma yo creo que, pues, o sea, la depresión me hubiera llevado, no hubiera podido sacar adelante, pues, todo lo que viene después de un fallecimiento, ¿no? Que Sí, son, claro. deudas, pagos, sacar adelante una casa, una mamá, ¿no? Entonces yo creo que si yo no hubiera tenido fuerte mi fe, me hubiera costado el doble de trabajo, ¿no? ¿Cuál dirías tú que fue ese momento que te das cuenta que fue la fe la que me ayudó? ¿Hubo algún momento, un recuerdo, un instante? Yo creo que en el momento en el que me dijeron la noticia de que mi papá había fallecido, porque en mi casa mi papá resolvía, ¿no? Sí. Trayendo términos actuales, ¿no? Pues mi papá resolvía todo en mi casa, ¿no? Él era, pues, piedra y sustento de toda la casa. Y entonces yo creo que en el momento en el que me dicen a mí la noticia y que yo se la tengo que transmitir a toda mi familia, yo creo que ese fue mi momento más fuerte, más cool. Claro. Porque además, pues yo estaba en... Si tú ibas por informes sí, médicos, o sea, no te habían dado como un antecedente, nada, se puso mal tu papá, o sea... Sí, no, o sea, yo estaba así en la oficina del médico, pero que en realidad ni era una oficina, era como un cubiculito donde todo el mundo pasaba y corría y se oían las máquinas. Y pues fue muy difícil, ¿no? Porque ni siquiera tienes la intimidad de un lugar para llorar, ¿no? Entonces fue así como que, uy, no, entonces hazte fuerte y pues lo que sigue, ¿no? Porque pues no tampoco, o sea, es lo que decimos nosotros, fallece alguien y el mundo nos separa. O sea, sí, tienes que seguir pagando la luz, tienes que seguir pagando el teléfono, tienes que... todo. O sea, tienes citas médicas, compromisos, fiestas, todo sigue, ¿no? Entonces, en realidad, lo único que separa es tu mente. O sea, es lo único que se detiene, porque para ti, tú vas caminando como bajo el agua, ¿no? Que tienes que seguir de alguna manera. Sí. Todo lo demás se sigue moviendo así rapidísimo, ¿no? Pero tu proceso es así como si estuvieras bajo el agua, ¿no? Así de, ¿qué voy a hacer ahora, no? ¿Cómo lo voy a resolver? ¿Por dónde empiezo, no? Simplemente, ¿no? Y y yo creo que eso fue a mí donde... Sí, o sea, como si estuviera yo bajo el agua y como que la única mano ahí extendida, pues Jesús, ¿no? ¿Qué te decía esa mano de Jesús? ¿Qué lo ves hacia atrás? Pues como que no tuviera miedo, como que pues todo va a pasar, ¿no? Entonces, y como que Él estaba a mi lado, ¿no? En el camino, en todo el proceso, ¿no? En el dolor, en la tristeza, en la prisa de resolver, en toda esta pues situación de tener que dar la cara, ¿no? Como que Él estaba a mi lado en todo. Sí, qué fuerte digo, gracias por compartir, Palomino, y abrir aquí el corazón, ¿no? Creo que obviamente el vivir eso y que nos lo compartas da peso justamente al tema, ¿no? Que trajiste a la mesa, ¿no? Trajimos, ¿no? Uh-huh. Y que coincide con la fecha. Y hablar de la muerte como que se divide en estas dos posturas, ¿no? Como de... Está esta parte muy supersticiosa, como detrás de lo del Día de Muertos, ¿no? Y hablábamos un poco previo a eso, ¿no? Como hay esta imagen como romantizada, ¿no? Como, por así decirlo, como en la cultura de que mexicana. Los muertos vienen a visitarnos, ¿no? Y es un buen día para recordar. O sea, que hay cosas buenas, ¿no? O sea, pero también está la otra parte que sataniza por completo eso y que no celebramos la muerte y hay que evitar ese tema, ¿no? Y hay que evitar como... No comas ni pan de muerto. Exacto, ¿no? Y justamente escuchándote, obviamente, cuando se afronta externamente incluso la muerte, ¿no? O sea, cuando conoces que alguien cercano perdió a alguien muy cercano, pues te quedas sin algo coherente que decir, ¿no? Sin algo como que valga la pena decir. Dices, mejor no digas nada. Exacto, ¿no? Entonces,
Pero cómo, o sea, creo que... Y digo, me pasa luego como a veces me toca tocar algunas misas aquí en la parroquia, ¿no? Que me piden apoyo para tocar misas de difuntos y así, ¿no? Y las homilías siempre, eso, tratan como de traer como la esperanza en Jesús, ¿no? Y es un momento, pues, que justamente, ¿no? O sea, y lo he escuchado decir, ¿no? O sea, cuando llegan estos momentos no hay ningún otro lugar, la gente va a donde pueda encontrar esperanza y luego la fe es ahí. Uh-huh. Pero una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica, ¿no? Sí, yo lo veo muy palpable esto que mencionas. Yo creo que hace falta no tenemos una cultura, y es bien paradójico, porque yo creo que al menos los cristianos no tenemos una cultura de cómo afrontar la muerte. Uh-huh. Sí. Yo lo veo, ¿sabes dónde? Cuando hay un fallecimiento, las cosas que dices, Dios bendito, o sea, callen a esa señora. Yo sobre todo si hubiera un funeral, un velorio, las cosas que tú llegas que les dicen las personas a quien ha perdido un ser querido, y son cosas que tienen tintes cristianos y religiosos que dices, cállate. O sea, uh-huh. ¿no? Están en la cultura de que alguien que perdió a un bebé, y lo primero que le dicen, ay, es que Dios necesitaba un angelito. Sí. O sea, es... Sí. No, me dan ganas de ahorcarlo. Ya tienes un angelito en el cielo que te cuida. Ya tienes un angelito en el cielo que te está cuidando, ¿no? Esto era plan de Dios, resígnate, o sea... Sí. Este tipo de cosas que realmente... aunque crees que están ayudando, no ayudan en nada. Yo creo, de verdad, hay muchas cosas que deberíamos o sea, debería ser un mandato de la iglesia de dejen de decir esas cosas. Sí. Porque no tiene nada de caridad cristiana y no tiene nada de cristiano, en un cierto sentido. Y cosas tan sencillas como cuando te dicen, no llores. No llores. No llores, ¿no? Y tú... ¿Que no tienes fe? Sí, ¿no? Y tú estás por dentro que te deshaces, ¿no? ¿Y cómo no vas a llorar? O sea, digo, pues... Mi Exacto. papá es mi carne, ¿no? O sea, ¿cómo no voy a llorar por algo que ya me va a hacer falta toda la vida, ¿no? Uh-huh. Y la gente, no, es que no llores. Y tú, lo único que quiero ahorita es llorar, ¿no? Es que la culpa de todo la tiene Disney, güey. Disney tiene culpa de todo. O sea, de los princesos, de las princesas, de Día de Muertos, Coco. O sea, al final, ¿por qué lloras si al final de cuentas van a venir a comer el Día de Muertos? Sí, no. Pero te das cuenta, es una contradicción, una ambivalencia. Muchas cosas en la iglesia tienen mucha ambivalencia, ¿no? Y son como de estos elefantes en la habitación que todo lo vemos, pero nadie dice nada. Quiere hablar de ello. Porque si lo dices, aparte te acusan de hereje o pecador o en cualquiera de sus manifestaciones. Porque esto mismo que estamos hablando, hay una versión opuesta, ¿no? Yo lo he visto de gente que ves que se está muriendo del dolor y no. Esto vamos a vivirlo con alegría porque Él está resucitado, ya está con Jesús. Sí. Mi fe me dice que está en el cielo, entonces tenemos que estar alegres, entonces vamos a una fiesta. Entonces, o sea, dices, híjole, creo que a veces se desvirtúan muchas cosas por aferrarnos a una idea, que bien es una idea, una creencia, un credo, pero que eso no lo sabemos traducir a esto que tú estás diciendo, sí. al dolor. Que es lo humano, ¿no? A mí siempre me conmueve mucho de los pocos registros que hay en la Biblia de que Jesús lloró. Uno es cuando se muere Lázaro. O sea, que entendemos que era su mejor amigo, ¿no? Por cierto, Jesús tenía amigos millonarios. Lázaro era muy rico. Así que amigos millonarios. Pero él, o sea, es lo que dices. A ver, si Jesús ya sabía que lo iba a resucitar, ¿para qué llora? Sí, claro. ¿Me explico? O sea, se murió ahorita, ¿no? Sí. No, él decide a través... Mi micrófono está endemoniado. Ya, pues la verdad, estos temas ya abrieron una puerta al desconocido. Diría la señora católica. Ya ven por hablar de Halloween. Pero es real, ¿no? O sea, Jesús lloró. Sí. Y esa para mí es la parte más hermosa de los evangelios. De a veces por querer, no sé,
integrar nuestra humanidad, terminamos inventándonos unas cosas terribles. O sea, de verdad, cuando hay un duelo, muchas veces yo le digo a las personas, no digas nada, o sea, nada. O sea, no hay nada que puedas decir, ¿no? La gente dice, ¿qué le digo? No me gusta a los velorios porque no sé qué decirle. No le digas nada. Solo ve, siéntate, Preséntate. está ahí, cállate, por favor. Si eres católica, ponte un masking tape porque dices puras tonterías. Y está ahí, nada más. Eso es lo más cristiano y eso es lo más que yo creo que puede ayudarnos a atravesar ese dolor. Sí, yo creo que mucha, o sea, de las personas que se acercaron y, por ejemplo, los vecinos que nos llevaban comida. Ujú. Porque la verdad es que no tienes ganas de nada, de hacer Sí. nada, ¿no? Ni de comer, ni de hacer comida menos. Sí, claro, no tienes cabeza Entonces, para nada. Nuestros vecinos nos llevaban comida y nos los ponían ahí afuera, en una mesa que teníamos para recibir las cosas cuando llegaban, cuando el COVID, que las tenías que limpiar y no sé qué chihuahuas, y sin pedírselos, y eso yo creo que era más útil a que te dijeran, no, es que no llores, no te pongas triste, ya está en el cielo, estate feliz porque ya está en el cielo y Ujú. gozando de la plenitud, y tú, o sea, yo lo sé, Sí, ¿no? ya O no sea, estás sufriendo. no es que mi fe haya cambiado y que ya piense otras cosas diferentes, pero en ese momento no es el momento para que te digan esas cosas. O sea, definitivamente es un momento para que te ayuden en el proceso, no para que te detengan el proceso y lo tengas que hacer luego tú solo ahí escondido en un lugar En algún apartado, lugar. ¿no? Exacto. Sí, y creo que es ahí donde el amor se vuelve más práctico que teórico, ¿no? O sea, podremos tener eso, una fe, una esperanza y no estamos desvalidando que no creamos que eso, creamos como en la vida eterna, ¿no? Y en la Claro. resurrección, Sí, ¿no? sí, sí. Pero en esos momentos, o sea, creo que los mejores momentos es cuando la misma persona que pasa por ese duelo debe llevar a esa conclusión o llegar a esa esperanza y creo que es ahí donde, como dice Oscar, ¿no? Toca callarse la boca, quitarse las teorías y estar ahí, ¿no? Y es donde se vuelve como un amor práctico, ¿no? Y no sé, o sea, justamente creo que es lo que pasa en el libro de Job, ¿no? O sea, como cuando tiene esta parte que pierde todo, ¿no? Y los amigos intentan ir a poner la visión de Dios y como, hey, seguro hiciste algo, ¿no? No sé. Te van a dar clases de teología, sí. Sí, por sus pecados. Sí, no. Y yo creo que no va por ahí, ¿no? O sea, yo creo que pasando a otro tipo de duelos, ¿no? O sea, ahora que falleció Molly, Sí. por ejemplo, ahora todo el mundo me dice, no, pues es que era un perro. ¿Por qué le chillas? O sea, ya... Cómprate otro. Cómprate otro. No, o adopta otro, porque la Molly era adoptada. Por favor, si usted es de esas personas, no nos siga, suscríbase a este canal en este momento. Que mira que hay reacciones muy fuertes en esta mesa cuando pasan cosas así. Sí, o sea, y yo creo que es esta parte, ¿no? De respetar el proceso del otro, ¿no? Exacto. Y de estar ahí, de acompañarlo. Porque a lo mejor, híjole, las palabras no nos funcionan, pero o sea, sentir a las personas presentes, eso sí funciona. Ujú. Eso sí funciona. Porque yo creo que nunca te sientes tan solo como cuando alguien querido fallece. Yo creo que es el momento en el que te tocan los peores, o sea, tocas las profundidades de tu ser, de tu soledad, de tu dolor, ¿no? O sea, yo creo que nada más difícil que eso. ¿Y cómo eso tú has analizado que se ha convertido o se puede convertir, ¿no? O más bien yo lo diría como cómo esa experiencia la has usado en tu espiritualidad. O sea, ese momento de dolor, de soledad, ¿te ha servido en algo? Yo creo que me ha servido no solo en la espiritualidad, sino en mi vida diaria, ¿no? Yo creo que con respecto a mi papá, pues yo estaba bajo el manto de mi padre, ¿no? Y de Claro. mi madre, al 100%. Y volverme más independiente, hacerme cargo de una casa por completo, de
las cuestiones médicas de mi madre, sí, o sea, me han hecho ser, pues sí, más independiente, más madura, ¿no? Tomar mis decisiones de forma diferente, ¿no? Hasta las económicas, ¿no? Y espiritualmente yo creo que como poner en práctica lo mucho que se ha hablado, ¿no? O sea, lo mucho que yo dije de que Dios era fiel, lo mucho que yo dije todo lo que canté de que Dios me amaba en el momento más difícil, todo lo que yo canté de que Dios era fiel y que iba a estar conmigo todos los días, todo eso que yo ya había cantado antes, se volvió práctica, ¿no? A partir de los duelos que me han tocado vivir. Porque ahí es donde lo he visto, ¿no? O sea, de que de repente, hijo, ¿y ahora dónde vamos a sacar para pagar esto, no? Claro. Porque yo no sabía que se pagaba, no sé, X, ¿no? Las tenencias del carro, Sí. el predial de la casa, ¿no? Claro. Y te llegan las cuentas y dices, ¿y ahora de dónde vas a sacar para pagar esto, no? O ¿cómo le voy a hacer para resolver esta cuestión del trabajo que antes lo resolvía mi papá, no? O ¿cómo voy a ayudar a mi mamá a atravesar por esta parte de estar, por ejemplo, de la soledad en su propia casa? Claro. ¿No? Entonces, como que todas estas cosas que yo ya sabía que Dios era, al momento de perder a mi papá y perder a la Molly, se han puesto en práctica. O sea, he vivido realmente lo que es estar sobre la fe de Dios, ¿no? Y fíjate, hace rato mencionabas que todo esto pasó justo muy cercano a esta época de noviembre, en donde tradicionalmente en la iglesia el 2 de noviembre de cada año se celebra el Día de los Fieles Difuntos, el 1 de noviembre el Día de Todos los Santos, pero particularmente en la región americana, mexicana, siempre viene acompañada de que aquí celebramos una tradición de Día de Muertos, ¿no? México, algunos países de Latinoamérica, no todos, y como estamos tan cercanos a Estados Unidos el 31 de octubre de cada año celebra el famoso Halloween, ¿no? Y nosotros cada año vemos cómo hay diferentes aproximaciones a estos temas culturales, ¿no? Y yo quiero resaltar uno, que es, como decía Mayus, curiosamente Disney y Hollywood realzaron mucho la cultura mexicana al mundo, que qué padre, qué bonito, ¿no? Que se sepa cuáles son las tradiciones y que estas tradiciones pues justamente ayudan a eso, ¿no? A transitar ese proceso de duelo, ¿no? Hay un elemento para mí es muy bonito, muy hermoso yo por ejemplo, yo recuerdo que en mi casa de chiquito, creo que mi familia sí ponía un altar de muertos, ¿no? Creo que mis abuelos, ¿no? Creo que desde ahora que yo vi Coco dije, ay, qué bonito, lo voy a empezar a hacer, ¿no? Yo quería poner un altar de muertos de todos los personajes de Game of Thrones. E iba a poner a todos los dragones que se murieron. Pero bueno, ¿cómo a ti te ayuda esa cultura a vivir ese duelo? Pues o sea, por ejemplo, yo vivo en Xochimilco. Xochimilco es casi la cuna del Día de Muertos, ¿no? O sea, en Ciudad de México, sí. Aparte de la parte de las trajineras y toda esta cosa. La Llorona. Aparece la Llorona. Aparece la Llorona. Hay la isla de las muñecas, una ¿no? puesta en escena del Día de Muertos. O sea, es realmente una cultura bien arraigada, ¿no? En esa parte de la ciudad, sobre todo porque la gente va a los panteones y los viste de flores y lleva sus ofrendas y todo eso, ¿no? Entonces, yo recuerdo, en mi casa siempre se ha puesto altar de muertos, siempre, toda la vida, ¿no? Desde mis abuelos, mi mamá y ahora nosotros, ¿no? Pero yo creo que a partir de que, igual, del fallecimiento de mi papá, para mí realmente ha tomado una relevancia, ¿no? Porque entonces, recordando Coco, ponemos su foto y le ponemos ahí el mole que le gustaba, ¿no? Esperando para que venga ese día y podamos recordar su presencia, ¿no? Claro. Entonces, yo creo que
ha tomado más relevancia a partir del fallecimiento de mi papá y ahora pues en la ofrenda ponemos a todos a todos mis familiares que han pasado mejor vida. Claro. Y pues cada día se van acumulando más y más y más y más y más y ya no caben en mi ofrenda, ¿no? Pero, o sea, sí creo en esta parte de que, o sea, en esa parte mágica, ¿no? De la cultura mexicana que dicen que volverán y todo eso. Pero también me causa conflicto porque yo siendo católica se supone que no debería de creer en esas cosas, ¿no? Porque pues como Cristo venció a la muerte y entonces todos están viviendo. Y Dios es un Dios de vivos, no de muertos, y la Biblia dice esto. Entonces, se supone que no deberíamos de hacer esto, pero lo hacemos. Y la verdad es que te da un confort en el corazón cañoncísimo, ¿no? Porque entonces dices, bueno, pues por lo menos una vez al año aquí lo recordamos y estamos con él y sacamos todas las cosas que les gustaban. Las buenas historias, los chistes que contaba, todo eso. Y es como una parte muy padre de volver a sentir a tu ser querido cercano, ¿no? Pero pues también, o sea, pues piensas, no, pues no debería de estar haciéndolo, pero lo hago porque pues soy mexicana y porque quiero. Pero ahí vas a ver diferentes, una vez más lo que hemos platicado aquí muchas veces en este podcast, ¿no? Cómo hay diferentes tipos de mentalidad que a veces, más que fomentar una espiritualidad y un camino cristiano, están más preocupadas por salvaguardar un estilo de pensamiento, una forma de yo creo que así debemos de ser los cristianos o los católicos, y una especie de policía de la teología y de la doctrina y de la Biblia, ¿no? Y que muchas veces esas cosas terminan siendo muy poco cristianas y muy poco católicas, ¿no? Sí, claro, porque como te digo, esta parte de la tradición de Día de Muertos a mí me da mucho confort. Y a mí me ayuda a vivir mi duelo, ¿no? O sea, y a recordar a los seres queridos de otra forma diferente al sufrimiento, ¿no? Entonces, yo creo que si esta persecución que se hace del Día de Muertos por parte de los católicos, pues como que tampoco se me hace como que tan padre, ¿no? Pues es que mira, yo creo que mientras no nos salgamos del punto de vista de que es una tradición y un folclore mexicano y lo tomemos como eso y no estemos como adorando a la muerte y que etcétera, etcétera. Yo creo que es algo precisamente de cada cultura, ¿no? Como cuando partimos las piñatas, como cuando celebramos la Navidad. Y entonces, pues creo que recordar precisamente, ¿no? Eso de pones en un altar a las personas que ya no están contigo, pones su comida favorita y pues te recuerda como todo eso que tú viviste con esas personas. Creo que pues es una tradición que está bien, ¿no? Mientras no lo llevemos como más allá, poner un altar para, no sé, celebrar otra cosa, ¿no? Entonces creo que es algo que dentro de la cultura mexicana pues es normal y yo creo que para cristianos pues no debería de ser como malo, ¿no? Mientras no lo tomemos como otra cosa que recordar a los muertos en esa fecha. Sí, creo que es incluso yo diría que es como una temporada en la que la iglesia puede tomar una postura muchísimo más empática también, ¿no? Y muchísimo más consciente también. Y no digo que no todos lo hagan, pues, pero eso, conocemos diferentes cristianos, católicos, ¿no? Que pues de repente nos juzgaron porque nos disfrazamos o que fuimos a un desfile de catrinas, no sé, ¿no? Y le ponen eso, le ponen un enfoque como súper satánico, ¿no? Y elevan eso como estás enalteciendo eso y creo que es una oportunidad para que la iglesia pueda tomar una postura pues consciente ante la muerte, ¿no? También y muy real, ¿no? Y también sin separar esto, ¿no? Como decía Oscar, ¿no? Sin separar eso, tenemos una esperanza espiritual también, pero también hay una cuestión psicológica y carnal que tenemos que vivir, ¿no? Entonces,
cómo compaginar ambas, ¿no? Y eso, no estoy muy a favor de hablar odio hacia los que tienen como esa cuestión de eso, ¿no? De honrar, ¿no? Honrar a las... Y yo lo veo así, ¿no? O sea, honrar la memoria de las personas que hoy no están aquí. Y creo que también es un recordatorio que este plano es temporal, ¿no? ¿No? Y a veces no somos muy conscientes y incluso eso anima como a... voy a vivir este día al máximo, ¿no? Voy a vivir esta temporada al máximo y voy a tratar de poner todo en ello y eso, tenemos una esperanza, ¿no? Pero a la hora de la hora, pues es pues cada quien, como dijo Paloma, ¿no? Cada quien lleva su proceso a cómo afronta la muerte de un ser querido y eso, tenemos como que procesar estos momentos más de acompañamiento que de juicio sobre todo lo que hay en torno a esto, ¿no? O sea, creo yo. Sí, no, yo creo que tampoco podemos vivir en una burbuja como para no limitarnos a vivir a los que creen nada más esto y cerrarnos a lo demás, sino pues que tenemos que convivir con lo que es los amigos o lo demás, pues convives con ellos, vas a una fiesta, digo, no creo que Dios te venga a ver por qué fuiste al Halloween. Porque fuiste al Halloween vestido de calabaza. Exacto. Entonces creo que pues tenemos que empezar también a adentrarnos como en el mundo que nos rodea y adoptar como todas esas cosas en cuestión de tradición, ¿no? No en cuestión de creencia como tal. Es complicado porque, fíjate, yo estaba analizando casi en todos los, vamos a hablar del cristianismo, ¿no? En general, ¿no? El catolicismo en general. A la hora que te acercas a tener una vida religiosa tal cual, o una vida... Vamos a dejarlo en religioso, yo lo dejaría ahí. Hay una vía que se llama la vía de la devoción, ¿no? Vas a misa, te persignas, rezas, llevas una vida devocional, ¿no? En el caso de un cristiano, voy al culto cada 8 días, al grupo de Biblia, mi ministerio de mujeres, una vida devocional, ¿no? Esa vía es muy bonita y es muy fácil. El problema de esta vía es que es muy endeble. Cualquier cosita te lo tira, ¿no? Cuando las cosas se ponen difíciles, ya no crees en Dios, o crees en 20 tonterías más. O sea, porque para ti el ir a misa es un anexo más de tu vida, ¿no? Me da igual ir al tarot, ir a los horóscopos, o ir al Halloween, o ir a... no sé, a un rito mágico para que me hagan un amarre, ¿no? Pero es que esta gente a veces puede caerse. Hay otra vía que se llama la vía fenomenológica, es decir, cuando la fe se vuelve más un fenómeno, ¿no? Esto comúnmente lo vemos en estos grupos como muy carismáticos, ¿no? Con donde lo más importante es sentir a Dios, imponerte manos, tirarte, sí, que justo es en este sector, en este grupo, el que siempre le ponen un peso demasiado fuerte, porque cualquiera de este sector estaría escuchando este podcast y lo primero que diría, no, es que cuidado. Hay un ambiente espiritual. Ajá, recuerda que esta es una guerra espiritual, ¿no? Y hay, así como hay ángeles, hay demonios, y no hay que ir a esos lugares que tú estás diciendo que adoptar porque vas a abrir una puerta, estás jugando con fuego, ¿no? Sí. Entonces, por eso no hay que ir a los Halloweens, hay que evangelizar a los niños de que no se vistan de Catrinas, sino que se vistan de santitos, ¿no? No vamos a celebrar el Halloween, sino vamos a celebrar el Holy, o sea... Pero hay una exaltación de del fenómeno, ¿no? El fenómeno, tanto el positivo como el negativo, es el que se vuelve rector de la base de la vida espiritual. Yo creo que estas dos en algunos puntos son necesarios. Yo creo que todos hemos transitado por ahí. El problema es quedarnos ahí, porque el fenómeno a veces se da y a veces no se da. Y a veces está medio... sesgado el cerebro, ¿no? Porque cualquiera de esas personas, como lo que pasó ahorita, si pasara algo, ya viste el mal, o sea, porque sí existe, porque es la puerta, porque por eso entonces no hay que comer ni pan de muertos ni ir a las Catrinas, ¿no?
pero algo que no tenía ningún sentido, y este es un sesgo de nuestro cerebro. Nuestro cerebro siempre está tratando de encontrar un significado, ¿no? No, y además que si no se presenta, ya sabes, ¿no? O sea, no está Dios, sí. Aquí no se sintió. Exacto. Si no, yo no sentí, sí. entonces Dios no está. Exacto. No está. Había un meme que decía, en un país, en América, Estados Unidos, llega un colibrí, dices, hay un colibrí. En Europa llega un colibrí, dices, hay un colibrí. En Argentina llega un colibrí, En México llega un colibrí. Ay, mi abuelito me vino a visitar. ¿Cómo estás, abuelito? Sí. O sea, le damos siempre ese significado al fenómeno, ¿no? Hay otra vía que se llama la vía un poco, la vía racional, que también es otra manera, la vía de la teología, que me voy al lado de todo tiene que tener un encuadre teológico. Y entonces sí, es ahí donde metemos en un problema, porque, oye, a ver, la Iglesia Católica no cree que los muertos regresen. La Iglesia Católica no cree eso, ¿no? En el catecismo tú dices, oye, ¿dónde está eso aparte de que el 27 llegan los perros? ¿No? Y tal día los niños, y tal día los tíos, y ya hay todo un programa, ¿no? Pero eso la Iglesia Católica no está en la teología cristiana. O sea, en la Iglesia Católica mueres, hay dos versiones, ¿no? Pero resucitaremos algún día, en el momento, o hay una versión que dice que en el momento mueres y hay un juicio, etcétera, etcétera. Todo eso que ya sabemos, ¿no? Pero entonces ese es el que se pone como, oye, no podemos estar celebrando estas cosas, ¿no? Y se alarman, ¿no? Este año yo no tengo rememoria, no recuerdo, pero creo que es la primera vez que la Arquidiócesis de México organizó un altar de muertos y lo mandó poner en la Basílica de Guadalupe. Entonces, para mucha gente eso es qué bonito, pero entonces ya el mal ya infiltró a la iglesia. El fenomenológico es el mal ya infiltró a la iglesia, ¿no? Sí. El teológico es este papa es un hereje, este obispo es un hereje, ¿no? El de la vida devocional, de él no le importa, qué bonito ir ahí, saliendo de aquí me voy a las Catrinas y partimos el pan de muerto, ¿no? Yo creo que si hemos entrado por cualquiera de estas vías, así es, punto. Creo que a mí el tema es quedarte ahí. Y para mí existe una cuarta vía. La cuarta vía es la vía un poco de la sabiduría, pero esta vía tiene que ver con lo que tú has dicho. Está basada en que he tenido un encuentro con Dios, ¿no? Está basada en que estoy caminando en un camino que para mí es místico, ¿no? La palabra mística significa como algo que está escondido, ¿no? Escondido no por prohibido, ¿no? Muchos textos de la palabra de Dios decía, estas cosas Dios solo se las revelará a unos cuantos, ¿no? A unos pocos, los demás no lo entienden, ¿no? Es un camino místico, un camino de sabiduría, y para mí es un camino, tampoco quiero decir de genuina espiritualidad, porque tampoco quiero decir que las otras no lo sean, pero sí diría de una espiritualidad más profunda, que es la que nos permite justamente transitar por alguna de las tres, ¿no? Porque, pues si me invitan a una peregrinación voy, ¿no? Y si me invitan al desfile de las Catrinas, puedo ir con una madurez, puedo ir con una sabiduría, ¿no? Puedo ir a... Hay gente que conozco que no come ni pan de muertos, ¿no? Porque están en nuestras vías, ¿no? Porque el pan de muertos lo consagran el día de la noche del Halloween y entonces, o sea, hay todo un invento, ¿no? Y que dándoles el beneficio de la duda, ¿no? Sí. O sea, diciendo, bueno, pon tú que sí, que este pan está consagrado en un rito satánico y esta sí fue una puerta, pues aún así mi fe me dice que nada es más fuerte que mi Dios, ¿no? Y esa es la tranquilidad y esa es la fe que me da, ¿no? Es más, yo voy 2 pasos más adelante. Yo siempre creo en la providencia de Dios y que seguramente hay muchos lugares que Dios ha evitado que vaya. Seguramente hay muchos lugares que dices, no, ahí no te metas, ¿no? Y seguramente Dios ha cuidado activamente, ¿no? Y esta cuarta vía para mí es la vía que, bueno, desde un inicio yo quería que Adoremos siempre caminara, transitara, que la gente que viniera, ¿no? Conociera más de Dios, pero desde un camino de profundización, sin demeritar a los otros, porque
no sé, es como cuando estás en la escuela, es un proceso y te das cuenta de, son gente que está en kindergarten de la fe, en la primaria de la fe, ¿no? En la secundaria de la fe. Y yo creo que mientras no sepamos dar una respuesta compasiva a todas estas maneras y formas, pero regresamos a lo que estamos diciendo, ¿no? Yo no me voy a poner teológico con mi abuelita o con mi hermana que acaba de perder a un ser muy querido y que mi abuelita está muy feliz poniéndole el pan y su caguama, ¿no? Porque así son los mexicanos, ¿no? Y las abuelitas. Sí, mi abuelita, si yo no hubiera tomado caguamas, probablemente no tendríamos que estar poniendo aquí el altar de muertos, ¿no? Pero eso le ayuda a transitar la fe. Yo no me voy a poner a sacarle el catecismo, o no me voy a decir, abuelita, está abriendo una puerta. O por ejemplo, las personas que les dicen a los niños que no pueden pedir calaveritas. Ajá. Entonces, pobres niños están encerrados traumados. Y hay 80 o 100 niños en la calle pidiendo calaverita vestidos de lo que sea, ¿no? Y el tuyo que ibas a vestir de zanahoria no puede porque entonces le está adorando al demonio, porque sus ¿no? costumbres paganas. Sí, o sea, dices, ok, o sea. Y que esta contradicción, curiosamente, creo que también es parte de una falta de conocimiento. A ver, el cristianismo desde sus orígenes así ha crecido, inculturando. O sea, desde el Nuevo Testamento, a ver, Pablo cuando iba a Grecia, ¿no? Él iba a Atenas, decía cosas paganas y él no salía diciendo aquí hay una puerta, aquí esto no es teológicamente correcto, aquí. No, él usaba la cultura de las personas para llevar el mensaje de Dios. De hecho, ese es el problema. Hace poquito me estaba enterando que en realidad el Día de Muertos como tal no se celebraba en las culturas prehispánicas como lo conocemos ahorita. O sea, sí existía toda esta idiosincrasia de Mixtli en las regiones de Michoacán, en donde el muerto que regresa y se le hace un camino. Pero esta costumbre se unió al 2 de Muertos cuando llegaron los españoles aquí a México, ¿no? El 2 de noviembre, Día de los Fieles Difuntos. Entonces tomaron algo que era autóctono y lo cristianizaron, ¿no? Y por eso se quedó esa tradición, pero inclusive no era algo que se celebraba cada 2 de noviembre, antes de la llegada de los españoles no se celebraba. Pero así han pasado con muchas cosas, o sea, a ver, seamos prácticos. El 25 de diciembre que celebramos el nacimiento de Jesús, en realidad ese día no es el nacimiento de Jesús. Lo celebramos por la inculturización, porque era un día que se celebraba en Roma, que se celebraba un dios, el nacimiento de ese dios, y entonces cuando llegó la iglesia cristiana, dijo, pues el verdadero Dios es Jesús, celebrémoslo en este día, ¿no? Y esa es la metodología que la iglesia ha tenido desde siempre. Exacto. Y por eso yo sí creo que hay un valor y algo que algunos dirían es una mezcolanza, algunos dirían es mezclar cosas, es ser tibio, ser relativista. Híjole, pues criticas cosas que en la historia ha sido así, ¿no? Pero yo creo que es por eso, porque o estás en una vía de devoción, una vía racional o una vía de fenomenológica, ¿no? Pero hay que ir más profundo. Incluso creo que, por ejemplo, también el desfile de Día de Muertos que se hace en el centro, ese no se hacía antes de la película de James Bond, cuando hacen el desfile de muertos y todo el mundo conoció a México en ese aspecto de wow, hacen bien bonito el desfile de muertos. Pero por esa película ahora los mexicanos adoptaron ese desfile. Gracias a San James Bond. Gracias. Y así van a pasar muchas cosas con Coco y con lo que Coco, sigue, ¿no? Exactamente. Entonces creo que sí tenemos que tener como una fe muy madura para entender como todo esto y no clavarnos en ese aspecto, ¿no? Sí lo convivimos, sí lo vivimos, pero no nos clavamos como tal en las tradiciones. Y estamos hablando ahorita de Día de Muertos, ¿no? Y podemos hablar de muchas otras ritos o lo que se haga en diferentes cosas, pero creo que el punto principal es justamente tener una fe más madura, más profunda para saber que incluso participando en eso no quiere decir que estemos de ese lado, que estemos a favor de ciertas cosas, pero pues
no sé, a lo mejor en algún Halloween o en alguna parte de esos hay alguna persona que necesita saber de Dios y por el hecho de que tú estás ahí y ayudas a entender de cómo va la situación, puedes decirle, oye, esto no está tan chido, ¿no? O sea, también tenemos que inmiscuirnos como en esos, en el mundo, porque si nada más estamos apartaditos juzgando y diciendo, no debes de hacer esto, no hagas lo de acá, ¿eso qué? Los católicos pues jamás, no celebran el Halloween. Ajá, es más fácil que alejes a alguien de Cristo que estando como poniendo las barreras a que tú estés como pues ahí, ¿no? Exacto. Sí, además pues también esta parte de que te aíslas, ¿no? Te aíslas de las cosas del mundo. Te aíslas, exactamente. Y ese tampoco es, o sea, es la forma en la que Jesús trabajaba, ¿no? Ni siquiera, ¿no? Jesús iba y se metía, ¿no? Con las prostitutas y los ladrones. ¿Qué? Jesús. Te lo repito, con las prostitutas y los ladrones. Y iba a los pueblos y a las ciudades. Leprosos. Y con los enfermos, o sea... Sí, pues por eso lo crucificaron. No solo se aislaba y estaba ahí en un lugar especial, único. Exacto, porque lo que termina siendo, y eso está pasando, cada año es la misma cantaleta, ¿no? Cuánta gente termina alejándose del cristianismo, resentía el cristianismo, con una idea muy equivocada de lo que es el cristianismo por estas conductas de estoy harta de esta iglesia, estoy harta de esta gente porque yo solo quería ir al Halloween que organizó mi mejor amiga. Claro. Y me dijeron que si iba al Halloween, mi mejor amiga ya no iba a poder cantar en el Ministerio de Música, ya no iba a poder servir en el Ministerio de Niños, o me criticaron abiertamente, ¿no? Entonces hay algo, y es lo que yo decía, ¿no? Le he dicho muchas veces aquí, se vuelven en muy buenos católicos, pero en muy malos cristianos. Y ese es el problema de la paradoja que hemos estado aquí pues platicando. Sí, yo creo que todos tenemos oportunidad de tomar decisiones en este caso, de informarnos, de vivir nuestra fe y también de acercarnos a la cultura, ¿no? Porque finalmente pues, no vas a dejar de verlo en las calles, en la tele, en las casas. O sea, es algo que no puedes sacar. O sea, México está en ti, no puedes sacarlo de ti, ¿no? Y así fueras de otro país, igual, ¿no? O sea, no es algo que porque tú no quieras que pase, no va a pasar, ¿no? Simplemente tienes que darle realmente el significado verdadero. Y, pues, vivir tu fe con madurez. Exacto, ese es el camino. Y bueno, si tienes dudas, pues acércate a alguien que te pueda ayudar en este proceso y... Preguntar, hablarlo. Claro, o sea, porque también luego por no hablarlo y por dejarte llevar por algunas cuestiones, por las críticas, porque te vayan a sacar de los grupos o así, dejas de vivir y dejas de hacer las cosas que tú quieres hacer, ¿no? Y yo creo que tampoco es el caso. Sí. Yo diría, en cualquier lugar que usted vaya y encuentre rigidez de pensamiento, inflexión, híjole, créame que por ahí no es el camino que Jesús marcaba, ¿no? Ahí no es. Ahí no es. El camino es diferente, ¿no? Y que justamente lo vemos. ¿Cuánta gente que está en en estos vías de lo fenomenológico es la primera que cuando algo pasa, ¿no? Yo he conocido mucha gente a lo largo de mi vida que te la encuentras después y completamente alejada de Dios. Y cuando le preguntas, ¿qué pasó? ¿No? Lo primero que te dicen es que Dios no fue fiel, ¿no? Porque Dios me tenía que haber hecho este milagro, ¿no? Dios no sanó a mi papá, Dios no rescató a estos. Son cosas de la vida que son muy difíciles de transitar y que si les damos a eso una respuesta tajante, como a veces es esta manera de pensar, pues te termina fulminando la fe, ¿no? Porque tratando de no creer en la magia, le das el peso a la magia, ¿no? Exacto. A que las cosas son mágicas y que por eso Dios... Sí, que el cristianismo es mágico, es un seguro de vida. Sí, no. Seguro de milagros. Exacto. Y no, sí hay milagros. Pero sí hay milagros, exacto. No hay magia, todo es fe. Todo es. ¿Y dónde queda Harry Potter? No me lo excluyas. Oye, acabas de romper un universo en mi interior. Es que mira, fíjate, ahorita que estamos hablando acerca de Día de Muertos y todo eso, si nos ponemos a pensar bien,
realmente lo que estamos celebrando, lo que estamos recordando es la vida. ¿No? No estamos recordando de cuándo falleció, cómo murió y qué es lo que pasó. Estamos festejando qué es lo que le gusta o qué es lo que le gustaba en vida, cómo... ¿Cuánto lo extrañas? Exactamente. Y todo lo que sucedió en la historia de las personas que están en un altar y en su foto, como bien Coco lo hace, y estamos celebrando lo que pasó en vida. Y creo que eso es lo que tenemos que enfocarnos, ¿no? La vida. Se va a ver feo y se va a ver como muy duro, pero desgraciadamente todos estamos caminando muy despacio hacia la muerte y eso es lo único seguro que vamos a tener. Cada minuto que avanzamos estamos más cerca de ese punto. Independientemente exactamente, independientemente unos más que otros, claramente, de cómo pase y en el momento que pase todos vamos a llegar ahí. Pero, ¿qué es lo relevante que has hecho en la vida? Para que las personas puedan poner tu foto y decir, es que esta persona hizo esto y gracias a lo que hizo, aprendí esto, ayudó a estas otras personas, no sé. O sea, el hecho de la muerte es recordar y revivir y agradecer de la vida de cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Sí, porque uno no lo hace por requisito, lo hace por cariño. Exacto. O sea, poner una ofrenda y traer los recuerdos de las personas que amamos, lo hacemos por cariño, no porque tengamos que hacerlo, ¿no? Y yo creo que esa es la diferencia, ¿no? Así como amamos a los que están aquí, amamos a los que ya se fueron. ¿Cómo entonces, y con esto vamos concluyendo este episodio, cómo esto nos ayuda, o cómo te ha ayudado a ti a transitar el duelo, ¿no? Porque regresamos al tema inicial, ¿no? El dolor. Creo que esa es la parte importante, que no ser indiferentes al dolor del otro, ¿no? Y que a mucha gente le ayuda a vivir estas tradiciones porque es la manera como puedo mantener vivo esa relación, ese vínculo, ¿no? Esos recuerdos. Yo creo que sí, esta parte de sentirte otra vez cercano a la persona que se fue. Yo creo que eso es lo más importante, ¿no? O sea, como les decía, es más por cariño, más por el amor que uno le tuvo a estas personas que recordamos ese día, que porque creer realmente que su espíritu va a venir y toda esta parte, ¿no? Claro, y por supuesto creemos que en la vida eterna y que algún día los vamos a volver a ver. Y eso no exime de estas muestras que uno puede darle, ¿no? Estas muestras físicas que les podemos expresar por medio de un altar de muertos. Entonces yo creo que no se pelea una cosa con la otra, simplemente se complementan y creo que en mi experiencia, en lo personal, a mí me da mucha ilusión ese día para poder recordar a mi papá y platicar con mi mamá de cómo era, sus chistes, su carácter, de cosas, pues, de las cosas sencillas de la vida, ¿no? Que les voy diciendo que ahorita, 4 años después, sí voy olvidando poco a poco, ¿no? Fíjate, hubo una clase de neurociencia que yo tomé hace mucho tiempo, no hace mucho, hace 3, 4 años, que a mí me impresionó mucho, porque estábamos hablando sobre cómo el cerebro vive el duelo, ¿no? Y cómo hay ciertas neuroredes en nuestro cerebro que justo entran en cortocircuito. Y el cerebro humano está diseñado de tal manera que hay personas que cuando viven un duelo, se dice que el duelo nunca se va, ¿no? Pero sí se resuelve en el sentido de que como que se acomoda, ¿no? Es un dolor que, a mí siempre me va a doler que mi papá no esté, ¿no? O sea, no se trata de que no duela, al contrario, me debe de doler porque es mi papá. Porque lo amé, porque lo amo. Exacto, pero es un dolor que ya no lastima, que ya no te socava, ¿no? Que te aniquila, ¿no? Es un dolor diferente. Las personas que logran a ese punto, en un cierto sentido se les llama un duelo resuelto. Pero hay otro tipo de personas que este duelo no se resuelve, al contrario se complica y se vuelve, inclusive degenera en otro tipo de enfermedades. Resulta que el cerebro, para que eso no suceda, tiene que contestar 2 preguntas. Y esto cuando yo lo supe, eso es cosa de neurobiología. El cerebro tiene que poder contestar las siguientes 2 preguntas.
¿dónde está? O sea, mi ser querido que falleció, ¿dónde está en este momento? ¿Dónde está? ¿No? Y evidentemente para darle una respuesta a esa pregunta, solo alguien que tenga fe la puede contestar, ¿no? ¿Dónde está? Pues evidentemente está en el cielo, está con Jesús, está en un mejor lugar, ¿no? ¿Y cuándo lo voy a volver a ver? ¿No? ¿Cuándo? Porque lo vas a volver a ver. Sí, porque por ejemplo tú puedes pensar, ¿dónde está? En la tumba, ¿no? O sea, ahí está en la tumba. ¿Por qué? Porque yo lo vi, murió, claro, lo enterré, está en la tumba. Exacto. ¿No? Pero cuando no tienes fe, no puedes resolver la otra pregunta. Y eso a mí me impresionó muchísimo porque dije, el cerebro humano está diseñado para creer en realidad. Las personas que no pueden resolver esas dos preguntas son las que se complican, se deprimen y hay que ayudarles. Y a veces es muy difícil porque si no hay un elemento de fe, híjole, dices, mucha gente que dice, ¿dónde está? Ya no está. ¿Cómo que ya no está? Sí, ya... ¿no? La vida, no hay nada después de la vida, lo vas a volver a ver nunca más en mi vida. El cerebro no puede resolver eso y va a estar en un conflicto degenerativo, ¿no? Y para mí cuando yo entendí eso, dije, wow, o sea, qué potente como Dios diseñó el cerebro humano para poder darle esa respuesta a algo que es muy profundo, ¿no? Mucho más profundo que para muchos de nosotros. Pues por eso yo realmente, si alguien aquí está viviendo un duelo, yo realmente le invito a que uno no lo viva solo, lo platique, busque gente, esté aislado. Si tiene que ir a un Halloween, vaya. Si tiene que ir a hacer un altar, hágalo. Si quiere salir a pedir calaveritas, pídala. Si se encuentra con un católico tóxico, por favor, no le haga caso. Le pedimos perdón en nombre de todos esos católicos que hay en el mundo. En nombre de todos. En nombre de todos los católicos, de los cristianos, ¿no? Pero eso, atreverse a que, híjole, es parte de la vida y qué triste que todos en algún momento viviremos eso, no solamente, como dice Mario, en carne propia. A todos nos tocará despedir a un ser querido y todos necesitaremos de ese apoyo, de esa presencia y de ese cariño, que creo que es lo más importante, de esa fraternidad. Eso es el cristianismo, eso es realmente el cristianismo. Lo demás son vías que a veces nos pueden atorar en la fe, nos pueden perder en la fe o nos pueden mantener estancados, ¿no? Hay que buscar la vía que nos permita crecer, ¿no? Y les quiero hacer una última pregunta y con eso nos cerramos este episodio. Si regresaras de la muerte y tendrías que venir a comer, ¿cuál sería tu platillo que tienes que venir a comer? Fácil. Pizza. ¿Pizza? Tacos. ¿Tacos de de qué? ¿Tacos de pastor? Sí, claro. Palomí. Enchiladas verdes, pero las de mi mamá. Entonces va a estar difícil. Yo no sé, yo digo, creo que tenemos un trastorno alimenticio para tener que después de muerto venir a comer. Es que lo hablábamos de chiste, pero por eso los muertos regresan a México, porque la comida es deliciosa. Los demás no regresan porque es muy insípida. No sé, yo estoy muy indeciso. Bueno, yo regresaría a comer, quizás iría a otro país a comer, no lo sé. Vendría por un toffee not latte. Sí, muy bien. Cuando me muera, por favor, en mi altar ponen un toffee not latte sin crema batida y con un shot extra de café. Yeah. Pues muchas gracias. Gracias, Palomi, gracias por abrirnos tu corazón y sabes que te amamos mucho. Gracias a ustedes por escucharme, por estar y yo creo que pues lo más importante por el amor, ¿no? Por el amor. Vivan estos días y amen mucho. Listo, pues nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense.